yo creo que lo voy a hacer mejor así. ¿Sí? Ahora se escucha bien. Co- Súper. co- el mío está ok, no necesita sacar. No, estamos bien. Ya me respondieron que sí se escucha. Ok, Si ok. quieres, continuamos. Gracias. Andrea, entonces, al respecto de lo que me estabas preguntando, ¿no? Adentro de la clínica, ¿cómo miro esta relación? Eh, hay algo muy interesante que pasa cuando hablamos al respecto de la familia, porque ese Ujú. es el tema de hoy, ¿no? La alimentación y los seres, nuestros seres queridos. Muchas veces no nos damos cuenta del hábito que tenemos, de los hábitos alimenticios o que sea de comportamiento que tenemos en nuestras casas, que traemos de nuestras familias, ¿no? O sea, Sí, de lo que nuestros papás aprendieron con sus papás y hoy reproducimos papeles que ya no pertenecen a ese momento que vivimos. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Muchas veces alguien se puede decir, ok, mi relación con la alimentación no es muy fácil ujú, porque quizá yo escuchaba a mi mamá hablando, hoy no voy a comer nada, voy a comer solo ensalada porque subí 2 libras, 3 libras, ¿no? ajá, Entonces, mira desde ese punto de vista el alimento como la ensalada, como algo simplemente vinculado al cuerpo, ¿no? claro. A esa estética. Y no hay esa discusión adentro de la casa. Otra vez Sí, estamos con problema de audio, ¿o no? no, yo creo que ya no se escucha. ¿Quién? ¿No se escucha Kelly o no me escucho yo? Creo que Bueno, voy a sacar también. ¿Y ahora? sí, en Facebook parece que sí. Nos pueden decir si ya nos escuchamos bien las dos. Yo creo que conmigo sí me escuchan bien. Kelly, ¿pudieras hablar ahorita? Hola, ¿me escuchas mejor? Kelly, te escuchas muy lejos, parece. Se escucha con eco. No, las dos se escuchan. Se está escuchando. ¿Sí? Ya estamos. Perfecto. Eso pasa. Estamos aprendiendo a manejar también esas máquinas. Sí, un poco, así que les agradecemos la paciencia. Muchas gracias. Ok. Bueno, eh, vamos a seguir entonces, Andrea. Cualquier cosa, si ustedes miren si no están funcionando bien el audio, nos dicen. Sí, sí, por favor. Ahora vamos a intentarlo. Yo creo que aquí ya nos va a funcionar mejor. Vamos a ver. Bueno, regresando un poquito al tema. Hablábamos también, y me gustaría tocar este tema, Kelly, el hecho de qué pasa cuando una persona del hogar quiere iniciar un estilo de vida saludable y no se le brinda el apoyo en casa, porque al final estamos hablando hoy de todas esas relaciones entre seres queridos y la alimentación. Y esto es algo bien importante de platicar hoy porque es algo que pasa muchísimo y al menos pasa muchísimo en clínica, ¿no? Al final, pues muchos pacientes llegan por alguna u otra razón, pero tal vez sus seres queridos no quieren empezar ese estilo de vida saludable. Y entonces creo que debemos de darle un apoyo y siempre, no siempre darle un apoyo es voy a comer exactamente lo mismo que la otra persona va a comer, ¿sí? Pero lo importante aquí es darle el apoyo de alguna manera u otra. Voy a ayudarte a cocinar,
voy a ayudarte a hacer el supermercado, voy a ayudarte a ver qué opciones tenemos, voy a acompañarte en el proceso y no te voy a dejar solo o sola, porque muchas veces tendemos a alejarnos o esa persona que quiere llevar un estilo de vida diferente se aleja de sus seres queridos porque se me antojó comer lo que los demás están comiendo y es muy distinto a lo que yo estoy comiendo actualmente, ¿sí? Entonces, justo hace unos días comentábamos con una paciente y me decía, nunca creí que pudiera tener un progreso comiendo los fines de semana con mi familia una pizza o una hamburguesa de vez en cuando. Y entonces yo le decía, es que eso es lo más normal, de lo más normal, y tú puedes tener un progreso así. Y yo prefiero mil veces que aunque sea que el progreso vaya un poco más lento, pero que haya un progreso y que tú te sientas cómoda con el progreso. Porque de nada me sirve decirle a esta persona, bueno, aléjate de eso, no te sientes a la mesa porque se te va a antojar comer esto, porque eso no lo va a lograr mantener a lo largo del tiempo. Al final, esta persona puede que lo mantenga un par de meses, pero al cabo de todo ya no lo va a lograr, ¿sí? No es algo que podamos mantener por años, no nos vamos a mantener aislados por años, ¿no? Entonces, con esto me gustaría también que habláramos un poco, Kelly, de la identidad adecuada, ¿sí? ¿Cómo hablamos? Porque aquí estamos hablando con todos los familiares, o sea, todas las personas que están dentro del núcleo familiar y también seres queridos, pues cerca, ¿verdad, amigos? Pero ¿cómo hablamos o cómo nos referimos al llamar a nuestros hijos, sobrinos, padres, ¿sí? ¿Cómo es la forma correcta que debemos hablar al respecto del cuerpo, comida y apariencia? ¿Y cómo deberíamos de hacerlo? Sí, eso es un tema importantísimo y que muchos, a veces por quizá no tener el conocimiento, no saber de la profundidad que eso lleva a los niños o a los adolescentes para que busquen más a futuro un acompañamiento psicológico especializado en trastornos alimenticios, trastornos alimentarios, ¿no? Es algo, es algo así muy común que eso empieza adentro de las casas. Entonces, claro que muchas veces los papás, no tengo dudas que los papás lo que buscan es hacer lo mejor para los hijos y no tienen idea de cómo eso se puede manifestar, Claro. pero hay señales, hay muchos señales que empiezan adentro de las casas para que un niño va poco a poco incorporando, va introduciendo adentro de sí mismo ideas a respecto de su propia apariencia, a respecto de quién soy yo, Ujú. porque también se nota, se vive en el ambiente que está como adentro de la casa, situaciones que parecen normal, como un ejemplo, los papás que empiezan a llamar de una forma afectuosa, cariñosa, amorosa, los hijos de mi gordo, mi gordito, o mi flaca, la flaquita. Esa identidad que el niño o el adolescente está empezando a crear, a tener autonomía, a saber quién soy, está involucrada a esa apariencia que ni él mismo piensa de sí. ¿Ya? Es algo que viene de afuera.
Entonces esa persona, ese niño que se está desarrollando, empieza a reproducir exactamente eso que escucha en la casa, lleva afuera. Empieza a hablar con los amiguitos, empieza a apuntar, decir que es gordito, y eso, uno no se da cuenta de que es una problemática que a futuro se puede desarrollar en un trastorno alimentario, pero para que pase a llegar a un punto de una bulimia, anorexia, etcétera, son un conjunto de factores, no es solo uno, ¿sí? Claro. Hay un montón. Entonces, ¿qué podemos manejar eso de una manera más cariñosa? Decir quién es esa persona por sus cualidades, por sí, no por su apariencia. Ujú. Entonces, ay, cómo es de educado, cómo es de cariñoso, cómo es de afectuoso, no de su inteligencia, no de su aspecto físico, porque eso es muy complejo, pero los niños empiezan a manejar eso de una manera muy constante. Hay investigaciones que a mí me gustaría compartir hoy con ustedes, que preguntaron a un grupo de niños en una investigación cuál era de algunos miedos, cuáles son de los mayores miedos que tienen esos niños. Ellos tenían que puntuar de 1 a 4, cuál era el mayor miedo que tenían. Y ahí los miedos estaban involucrados a ser gordo, padecer de cáncer, tener cáncer, o estar en una guerra nuclear. Y esos niños puntuaron que el mayor miedo que los asustaba en el futuro sería ser gordo. Increíble, increíble porque creo que se escucha un poquito lejos. Voy a poner audífono en Instagram para mirar si mejora. Sí. ¿Me escuchas ahora? Sí, mucho mejor. Eh, probemos ahí. Ahí me escuchas, Kelly. Gracias a todos por su paciencia. Voy a bajar aquí el sonido en Instagram. Y ahora. Hola. Creo que hay que quitar el de tu compu, Kelly. O el de Instagram. Sí. Ahora sí. Ahí sí, ya no hay eco. Creo que ya desaparecimos al eco. Ahí estamos bien. Bueno, gracias por los minutitos. ¿Alguien nos podrá confirmar si se escucha bien por ahí? Yo creo que ya desaparecimos al eco, pero nos podrán confirmar si se escucha todo bien. Top, dice por ahí. Súper. En Facebook, ¿nos escuchan bien ahí? Ok. Creo que sí, creo que todo va bien. Gracias. Bueno,
hablábamos de este estudio que nos cuenta Kelly, muy impresionante porque los niños responden que su mayor temor era engordar, ¿no? Subir de peso o engordar como se los plantearon a ellos. Mucho más su temor que lograr, bueno, al final perder a un ser querido. Y eso es increíble cuando uno de tus niños te puede decir que su mayor miedo es subir de peso a perder a uno de sus papás, quizá, o perder a uno de sus hermanos. Entonces, esto nos hace pensar, entonces, ¿qué conceptos les estamos enseñando a los hijos, no? ¿Qué conceptos de salud o realmente si son conceptos más de estética? ¿Ok? Entonces, me gustaría con esto trasladarnos un poco al tema que estábamos hablando anteriormente de si hay o no algún tipo de distanciamiento social cuando estamos bajo un régimen alimenticio, ¿sí? Que no debe de ser así. No debemos de aislarnos de la vida social. Esto es un error y es muy común que se haga, es muy, muy común. ¿Qué pasa? Y yo lo he escuchado muchísimas veces cuando un paciente dice, bueno, es que no fui al cumpleaños de tal persona porque no sabía qué llevar de comida, no sabía qué hacer con mi comida, prefiero no ir porque se me antoja demasiado las cosas que yo veo en el cumpleaños y yo no puedo comer eso, hasta el punto de tal vez perderse una boda o algo tan importante eh, como eventos sociales tan importantes que nos unen y crean esos vínculos, pero nos distanciamos por la alimentación. Esto no debe de ser así y esto es un total error cuando nosotros lo aplicamos y lo hacemos tan estricto. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Y un tip que podemos aprender a utilizar cuando vamos a ir a comer a un lado o vamos a ir a un evento social es primero, si es como una reunión social y lo que queremos es evitar, digamos, comer en exceso o comer calorías en exceso y comida no tan saludable quizá, entonces yo siempre les digo, vayan ya refaccionados, ¿ya? Van refaccionados y entonces nos evitamos todas esas boquitas que usualmente empezamos a comer sin control antes de la comida principal. O lleven ustedes algunas boquitas, ¿sí? Porque podemos llevar, bueno, esto me pareció, mira, esta receta me pareció muy rica, hoy ya la probé en la casa, te voy a llevar algo de boquitas, o bueno, simplemente llegar con el plato y compartir, ¿sí? Es también otra técnica que podemos utilizar. Y al final es crear un balance, ¿sí? Porque no es que nunca más vamos a volver a comer un pedazo de pizza o nunca más vamos a compartir entonces con la familia porque estoy en un estilo de vida saludable. No es así. Pero claro que tengo que balancear mi día a día y esto es con todos los días. Es decir, si yo sé que mi cena, por ejemplo, va a ser mucho más cargada porque voy a salir y voy a compartir con alguien más y generalmente son comidas más ricas en grasa, más ricas en carbohidratos, ¿verdad? O carnes, ¿verdad? Eh, entonces, voy a cuidar el resto de mi día, o sea, todo el inicio de mi día, para que en esa comida yo pueda darme ese permiso de ser flexible y entonces yo pueda comer con total tranquilidad y no con un cargo de conciencia terrible que después ya ni puedo dormir o hay gente que regresa a su casa y regresa a hacer ejercicio porque quiere quemar lo que comió en la cena del evento en donde estuvo. Y esto ya no se vuelve un ambiente sano, o sea, esto ya no es un estilo de vida saludable tampoco. Entonces, esto, la comida tampoco nos tiene que alejar, porque en todos lados a donde vamos y nos reunimos,
hay comida, ¿no? Ese es siempre tiene que haber comida en estas reuniones. Y con esto me gustaría, Kelly, que nos platicaras un poco de lo que está pasando con el confinamiento, porque nos ha alejado el confinamiento de las reuniones con amigos, familia y hasta los momentos en que compartíamos con compañeros de trabajo en el almuerzo. Y ahora que comemos frente a pantallas, ¿verdad? ¿Qué pasa con nuestra atención a la comida? Porque mucha gente ahora, como no puede platicar con una persona en su trabajo, come frente a su celular. O ahora que tal vez estamos en casa y cada uno en actividades, come frente a pantallas. ¿Qué crees tú que pasa con esa atención? ¿Se pierde la atención? ¿Qué hacemos, no? Ujú. Sí, eso es algo muy común. Ahora. Eh, y cuando hablamos al respecto de, ok, ¿qué puedo hacer en estar? Yo hablo mucho de una anécdota. Es una anécdota que cuando hablamos de nos reunirnos con una amiga, a un amigo, Ajá. alguien, ¿qué hacemos? Escribimos para esa persona. Bueno, ahora no, ¿sí? Pero vamos a pensar, vamos a intentar llegar a esa relación de la amistad con la comida. Entonces, cuando queremos hablar con una amiga, nos ponemos en una cita y escribimos, ok, llegamos en ese día, llegamos a esa hora, nos sentamos. ¿Qué hacemos? Agarramos el teléfono y la amiga está enfrente de ti y estás en el teléfono mientras estás en el cafecito con la amiga. Exacto. No, ¿ah? Tú tomas ese tiempo, deja el teléfono en la bolsa y te pones a conversar, a estar ahí mirando en los ojos, estando con esa persona que hace tiempo no la ve. Entonces, esa relación cercana que tiene con esa amiga que estás con tu presencia ahí, tu cariño, tu mirada, tu atención. Es como que hicieras una cita con tu propia alimentación. Entonces, tomar ese tiempo, no comer parado y guardando cosas en la casa y arreglando cosas en la cama y guardando cosas y estoy ahí y sentí el sabor del alimento. ¿Ya? Entonces, ese trabajo, esa anécdota del amigo o la amiga que tú tomas un tiempo para hacer esa cita es el mismo cariño, la misma atención que tú puedes desarrollar contigo mismo cuando vas a Exacto. sentarse y apreciar y comer un plato, ¿no? de tu día, en tu día, ¿sí? Entonces, esa atención, cuando estás usando teléfono, estás usando cualquier pantalla, computadora, televisión, no estás presente apreciando esa comida. Estás en otro mundo, no sentís nada, simplemente está pasando el tiempo. Y, y creo, Kelly, que muchas veces perdemos hasta el disfrutar de la comida. Creo que, o sea, la atención llega a un punto, o perdemos la atención hasta un punto en que puede ser lo más rico que estemos comiendo, lo más delicioso que estemos comiendo, que ya perdemos totalmente la atención y entonces o sea, terminamos de comerlo en menor tiempo y ya pasó, no nos disfrutamos la comida, fue una sensación de 2 minutos y ya. Entonces, creo que esto es tan importante porque entonces se va relacionando mucho el tiempo que tomamos para comer y cómo lo disfrutamos, porque realmente no deberíamos de comer sin una atención apropiada
porque todos los sentidos se van perdiendo. Y bueno, ¿qué recomendarías tú también para que algún tip que podamos hacer como para enfocarnos más? Porque ¿qué pasa cuando tenemos el celular pendiente y nos están llamando, nos están mandando mensajes y entonces estamos comiendo y estamos viendo eso y estamos comiendo y estamos viendo eso, o estoy más pendiente de a qué hora va a sonar el celular que a qué hora me voy a terminar mi comida? Para mí, por lo menos, es dejar el celular a un lado, pero ¿qué crees tú que podríamos hacer para alguien que quizá le cuesta mucho comenzar a aislar esas pantallas y comenzar a prestar más atención? Lo mismo que hablaste tú, Dejarlo a hacerlo, un lado. sí, pero poco a poco. Exacto. Gradual, ¿no? Cualquier cambio brusco creo que no funciona. Cualquiera. Exacto. Ah, ok. 3 tiempos, quizá, de comida. ¿Cuál de ellos no vas a mirar el teléfono? Muy bien. Sí. Empezar por eso, porque si no lo sentimos como, bueno, lo pueden sentir como un tormento al final, cambiar de no voy a ver nunca el teléfono a voy a verlo una de las 3 veces que me siento a comer. Exacto. Yo hablo siempre eso con los pacientes. No tienes que ser los 3 tiempos. Eso es el ideal, ¿sí? Pero uno que tiene una ansiedad allá en la estratosfera, ¿sí? ¿Va a dejar de hacer esas cosas de la noche por la mañana? No, hay que ser realista. Ok, tengo hijos, como con mi esposo, ay, siempre tengo que tener 10 brazos en mi día. Ok, adentro de tu rutina, ¿qué momento puedes hacer eso? Quizás sea un snack, quizás no sea ni una alimentación de 30 minutos, ¿sí? Va a ser una alimentación dentro del posible. Sí, muy bien. Y eso va influyendo eh, mucho hasta en nuestra relación con la comida, por supuesto, pero también con los recuerdos, ¿no? Creo que, y esto es algo muy importante porque al final nosotros enlazamos todos los recuerdos positivos, los enlazamos por experiencias positivas. Y entonces por eso recordamos con mucho cariño, por ejemplo, el pastel. Para mí es, por ejemplo, el pastel de chocolate que hacía mi abuelita. Entonces, me encanta, aparte que es sabroso, pero lo asocio con mucho cariño porque me recuerda a ella. Entonces, cada vez que se hace en la casa o cada vez que lo recordamos, para mí es volver a vivir una experiencia positiva y volver a vivir un recuerdo muy bonito. Y entonces, esto, pues poco a poco debemos de aprender a cómo enseñarlo desde los niños a que los alimentos saludables también tienen que ser una experiencia positiva para ellos. Porque cuántas veces hemos escuchado a un adulto decir, no te levantas de la mesa hasta que te termines el plato completo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa por la mente del niño? Ya no quiero comer este alimento, ya no quiero comer mis vegetales, ya no quiero comer mis frutas, porque para mí es un tormento terminarme este gran plato que ya no cabe dentro de mí. Entonces, tenemos que empezar a pensar que los niños son mucho más conscientes que los adultos a la hora de determinar hasta dónde llegamos y hasta dónde nos sentimos saciados, ¿sí? Porque ellos se llenan y dicen, ya no puedo más, ya no me quiero acabar el plato. Y entonces venimos los adultos cometiendo el error y decirles, te tienes que acabar el plato, porque nosotros tenemos la idea de que todo lo que se sirve se tiene que acabar. Y Pero otra, entonces,
Sí, sí, sí. Pero que te interrumpa, es que eso es algo que pasa muchísimo, muchísimo en la clínica. La relación que tienen los papás frente a un niño que quizá ahí tiene 2, 3 años y ya se mueve muchísimo, ya está con esa ganas de salir corriendo y salir caminando. Entonces la atención del niño no, en sí no está en el alimento, está en ese movimiento. Por eso que los niños empiezan a debatirse ahí y quieren salir y los papás, como lo mismo que dijiste, transforma la alimentación en un momento de punición. Claro. ¿Sí? No vas a salir hasta que termine. Pero el Y niño siente ese hambre, tiene hambre, ¿ah? Por sí solo. También son muy sabios. ¿Ah? Ellos perciben tantas cosas que uno ni se da cuenta. Entonces, sí, algo muy importante, cuando estamos comiendo a mesa con nuestros seres queridos, no hablar de problemas. No es el momento de hablar de problemas. Tenemos otro lugar. No necesita estar con la comida, ¿sí? sí, Porque hay tantas asociaciones que los niños empiezan a hacer cuando uno está se alimentando. Entonces, imagina, siempre hay pelea, siempre hay discusión cuando uno se sienta a comer. Y, y es una relación que va empezando ¿por qué estamos hablando de la niñez? Porque llevamos sí, eso desde de ese momento. Como dijiste, la alimentación está en nuestra vida desde que nacemos. Cuando la mamá desde nos ahí. da pecho, nos da leche, el té, empieza, ¿sí? Entonces, esa sensación afectuosa de cariño está ahí desde que nacemos. Entonces, en ese movimiento social también hay crecimiento, hay evolución y cuanto más papás, sobrinos, né, tíos, todas las personas que están involucradas también con los niños, tienen que poner muchísima atención a su propia relación con la alimentación para que eso no pase para otras generaciones y eso uno no se da cuenta. Porque hasta hoy a veces yo hablo alguna cosa y me doy cuenta después que hablé. Sí. Sí, son los hábitos. ¿Cómo estoy hablando eso? Y después que uno se da cuenta de lo que habla. Y mucho después, y los niños recuerdan y más que recordarse todos esos momentos, asocian. Como tú bien lo dijiste, si siempre la mesa es utilizada para hablar o discutir problemas, los niños van a asociar la comida con una experiencia no favorable y entonces es el momento en donde vemos que el niño se quiere levantar de la mesa lo antes posible porque ya tiene esa asociación de una experiencia negativa y es en donde más debemos de compartir, más debemos de involucrarlos a ellos al saber que es un momento social en donde debemos de estar felices, en donde debemos de estarnos nutriendo y pues poco a poco ir aprendiendo a llevar todo esto en el lugar que se debe, ¿no? Muy bien. Pues bueno, Exacto. yo creo que podríamos seguir hablando de esto muchísimo tiempo más, pero Kelly nos trae hoy una práctica súper interesante. Entonces voy a dejarle la palabra a Kelly y solo antes pues decirles para mientras pueden escribir, si antes en lo que Kelly los introduce a la práctica, si tiene alguien alguna duda específica y así podérsela resolver. Y te dejo la palabra, Kelly, para que puedas comenzar. Gracias, Andrea. Entonces, vamos a empezar nuestra práctica de hoy. Es una práctica llamada Mindful Eating. Entonces, el Mindful Eating es comer con conciencia.
¿sí? Entonces, ese comer con conciencia, a mí me gustaría que ustedes que tienen el alimento cerca, se los pueden traer, ¿ah? Cerca ahí del teléfono, de la computadora, en donde están sentados, ¿ok? Solo pongan aquí a la par, ya vamos a empezar, ¿ah? El proceso del mindful eating. Entonces, pero eso paso a paso. Entonces, en ese momento los invito a empezar a sentarse en una postura, nosotros llamamos de una postura digna. Es una postura alerta, pero relajada. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a empezar esa práctica de ahora. Voy a tocar nuestra campana. Empezamos primero con algunas respiraciones más profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. 2 o 3 veces, ¿ok? Inhalando por la nariz. Y soltando por la boca. En ese momento, puedes sentir un poquito el cuerpo. Si quiere, puede cerrar los ojos. Vamos a hacer más 2 respiraciones profundas. Relajando el cuerpo, inhalando por la nariz. Y exhalando por la boca. Inhalando por la nariz. Y exhalando por la boca. ¿Por qué hacemos eso? En ese momento nuestro cuerpo puede estar un poquito ansioso, nuestra mente. Entonces intentamos manejar nuestro sistema parasimpático, ¿sí? Intentando que empecemos a nos tranquilizar físicamente. Entonces en ese momento los invito a asegurar nuestro alimento aquí, en la palma de la mano. Empezamos apreciando el alimento. Entonces vamos a dejarlo así en la mano, vamos a mirarlo, apreciarlo. Nosotros llamamos contemplación, mirar el alimento. Entonces sus formas, sus colores. Y puedes asegurar cómo empezar a manejar entre los dedos. Todos están invitados, si quieren, ¿sí? A pasar los dedos, ¿no?, en ese alimento, sentir la textura. El próximo paso depende del alimento que cada uno escogió, ¿sí? Acercarse al oído para ver si ese alimento tiene algún tipo de sonido, ¿sí? Entonces, hay algunos que sí, se hacen un sonido. Entonces, yo no voy a hablar del mío para que todos podamos tener esa misma sensación, ¿eh?, de lo que desperta ese alimento único que tienen en las manos. El próximo paso es acercar ese alimento a las narinas. Lado derecho, izquierdo. Se acercar un poquito, ¿eh?, a la nariz. ¿Será que recuerda algo cuando sienten ese tipo de alimento? El olor.
Entonces, podemos traer también a nuestra atención a las sensaciones que empezaron a despertar ahí. ¿Ok? ¿Por dónde será que ese alimento en mi historia de vida estuvo en momentos importantes? ¿Ok? Celebraciones o lo que sea más involucrado a ese sentimiento afectuoso, amoroso, que está ahí presente. O no, quizás sea rechazo, ¿ah? Asco. Puede aparecer cualquier cosa en ese momento. Entonces, el próximo paso vamos a dar una pequeña mordida, no todo, ¿sí? Okay. Despacio. Vamos percibiendo cómo va eso. ¿Sí? Entonces, en ese momento pueden cerrar los ojos, quien quiere. Sintiendo la lengua de un lado para otro, este alimento. Sintiendo si ese alimento ya empieza a deformarse, a derretirse, o a deshacerse adentro de la boca. Permítase sentir la saliva o ese impulso de querer un poquito más que viene. Y si esa atención ya empieza a despertar entre quiero un poco más, lo necesito o no, ustedes pueden quedarse a elegir lo que quieren, o más o menos. Yo quiero un poquito más. Y quédese ahí por algunos instantes. Yo puedo sentir mi cuerpo en movimiento cuando hago esa práctica. Cómo mueve mi maxilar, la lengua. Cómo ese alimento ya empieza a entrar adentro de mi cuerpo. A sentir ya los movimientos internos. Podemos asociar también a la historia de ese alimento. Cómo llegó ese alimento hasta tu mesa en ese momento. ¿En dónde lo compraste? ¿Quién lo manuseaste en la tienda? Si es hecho de algún tipo de fruta o otro tipo de alimento, podemos empezar a hacer todo ese movimiento más del procesamiento de ese alimento hasta llegar ahí en tus manos. Entonces, podemos ir percibiendo esa sensación que va despertando entre necesito más o no, ya es para mí suficiente. ¿Sí? Esa práctica, ella puede ser apreciada con cosas muy sencillas todos los días, desde un vasito de café, una fruta, o cuando estás con tu plato enfrente de ti para empezar a comer. Empieza a hacer algunas respiraciones más profundas, aprecia lo que hay en el plato, colores, texturas, y después empieza ese movimiento. Atención, algo bien interesante es cada vez que pongo el alimento en la boca, descanso el tenedor, el cubierto.
Muy bien. en el plato. Muy bien. Kelly, creo que esto se me viene a la mente ahorita. Por ejemplo, muchos pacientes a veces les cuesta diferenciar entre la sensación de hambre eh, y realmente si es hambre o es un antojo o es ansiedad al comer. Esto que tú acabas de hacer se me hace tan práctico como para cuando tenemos un antojo de algo, porque al lograr ponerle plena atención a ese antojo, quizá no vayamos a excedernos en consumirlo, sino la cantidad sea justo la que necesitamos o justo la que queremos y no sea acabarme la bolsa completa de pasas, sino quizá vaya a agarrar unas cuantas porque tengo toda mi atención en ello, ¿no? Exacto, estás completamente presente en ese proceso. Estás ahí, estás entregue, estás con todos tus sentidos en la alimentación. Es muy diferente y poco a poco uno va empezando a diferenciar que tú, mejor que yo, sabes cuando tenemos hambre o cuando tenemos sed, Muy bien. que se mezcla, ¿no? Esas dos sensaciones ahí. Claro, al final es reconocer, saber reconocer eso, ¿no? Muy bien. Exacto. Gracias, Kelly, por esta práctica. Creo que la gente la va a poder implementar, ¿verdad? En su día a día. Eh, Tal vez pudieras invitar tú a los que quieran tener esta práctica por medio de audio, cómo pueden obtenerla. Sí, esta práctica, como la práctica anterior que hicimos la semana pasada con Andrea, todas las personas que tienen interés, que les gustaría aprender un poquito más al respecto de cómo cuidar de sí mismo, cómo alimentarse de una manera saludable, una relación más sana y amorosa consigo mismo, puede dejar sus correos para nosotras aquí en el chat, que muy pronto vamos a enviar esa misma práctica que hice hoy para que ustedes puedan recordar y aprender a hacer también con su familia. Entonces es algo que pueden compartir con sus hijos, con las personas que conviven con cada uno de ustedes. Muy bien. Y también cuéntales de nuestro grupo de WhatsApp. Sí, tenemos un grupo exclusivo de WhatsApp para que cada persona que quiera aprender un poco más al respecto de esas técnicas, de esa nueva forma de relacionarse consigo mismo y traer la alimentación a un lado más cariñoso. Nosotras tenemos un grupo que ahí compartimos también nuevas técnicas, nuevos ejercicios y también van a saber de primera mano cuándo vamos a hacer otros eventos por acá. Muy bien, pues entonces no me queda más que, bueno, hay una duda que por aquí nos escribieron y es si el estado de ánimo afecta el apetito, porque dicen que han escuchado decir, se me quitó el hambre o no te pelees con tu estómago. ¿Qué, qué nos podrías decir tú de esto? Sin duda, ¿no? ¿Cuántas veces que uno tiene, que está con un problema o empieza a tener atracones o no quiere comer nada? Sí, Muy, entonces las emociones están involucradas interesante. con nuestros hábitos, con nuestra forma de visualizar el aburrimiento o la felicidad o la tristeza, la rabia. Entonces, el alimento es una de esas fuentes que uno se va a, a querer encontrar ese lugarcito de cariño. ¿Cómo Claro. hablamos hoy? Hablamos en el inicio de la live. Está relacionado con nuestra familia,
con nuestras mamás. Sí, totalmente. Está relacionado con todo lo que vivimos alrededor. Y bueno, pues nada más agradecerles a todos hoy por habernos acompañado. Espero que estén pendientes para el próximo jueves, volverlos a invitar porque tenemos otra actividad el próximo jueves, siempre a las 7 de la noche. Siempre les vamos a hacer llegar la invitación por las redes, por este grupo o por correo electrónico. Si nos desean hacer alguna otra pregunta, también estamos abiertas a que nos escriban. Entonces, nada más invitarlos, agradecerles por acompañarnos y por la comprensión, porque ya ven que estamos en un mundo lleno de tecnología y entonces es súper normal lo que nos pasó hoy, un pequeño ajuste en el audio, pero bueno, agradecerles por su paciencia y todo. Y fue un gusto estar contigo hoy, Kelly, entonces, Igualmente, Andrea. qué bueno compartir. Un beso a todos. Muchas gracias por estar aquí.